¿Qué es un bodhisattva o un ser despierto? ¿Y cómo es que tantos de ellos logran disolverse en una bola de luz? Sí, oíste correctamente. En el budismo tibetano hay un fenómeno conocido como el cuerpo de arcoíris. Y es bien sabido que varios maestros a la hora de morir dejan atrás solamente su pelo y sus uñas, si eso. Un bodhisattva famosamente hasta se llevó su perro con él. Pero ¿cómo es que la acumulación de la sabiduría trascendental los lleva a trascender las leyes físicas del tiempo, del espacio y de la mente? Es a través de algo llamado la acumulación del mérito o el camino del bodhisattva, también conocido como el Paramitayana o el vehículo de las acciones trascendentales. El concepto del bodhisattva, como lo entendemos, existe desde que se fundó el Mahayana en los tiempos de Nagarjuna en el siglo cero. Nagarjuna estaba explicando sobre el budismo un día, ya que era un profesor muy renombrado, cuando se le aparecen en el público unos seres místicos, míticos, llamados las Nagas, y le dicen: oiga, señor Nagarjuna, tenemos para usted unos textos que nos dejó, que nos encargó Siddhartha Gautama hace 600 años, porque en su omnisciencia sabía que tú ibas a nacer y sabía que tú eras el indicado, ibas a ser el indicado para explicar estos sutras y su contenido al mundo. Esos sutras, los Prajnaparamita Sutras, contenían la sabiduría de la vacuidad. Y Nagarjuna se fue a convertir en el ponente más renombrado por excelencia en explicar la vacuidad, además del Buda Gautama Shakyamuni, obviamente. Pero esta sabiduría de la vacuidad es tan difícil de comprender que los budistas han creado un camino hacia la acumulación de la sabiduría llamada la acumulación del mérito, que es este Paramitayana, el vehículo de acciones trascendentales. Ahorita explico una cosa por una. Un paramita se traduce a acción trascendental, pero en sánscrito, mita o mitra viene de amigo y para es trascender o cruzar. Así que estos son los amigos que nos ayudan a trascender o a cruzar a la otra orilla, al otro lado, del samsara, el mundo del sufrimiento perpetuo, hacia el nirvana, que es el fin y el cese del sufrimiento. Ahora, normalmente cuando uno llega al otro lado del río, uno abandona la canoa, no tienes que seguir cargando la canoa si el río ya se terminó. Pero un bodhisattva se compromete a ayudar a otros a llegar a ese otro lado, a la meta final de la iluminación perfecta, por lo cual un bodhisattva sigue recurriendo a estos paramitas incluso después de haber llegado al otro lado, porque se convierte en el capitán de este barco o ferry que va llevando a seres desde el sufrimiento a la liberación del sufrimiento. Una y otra vez hace esta travesía. También se dice que el bodhisattva es como un pastor guiando a sus ovejas hacia esta sabiduría trascendental que termina con todo el sufrimiento. Y también se refiere al bodhisattva como un rey que está cuidando de sus súbditos. En la liturgia del voto que toman los bodhisattvas, y ahorita explico más lo que es este voto, el bodhisattva se describe como medicina para el enfermo, agua para el que tiene sed, sombra para quien está insolado en el desierto, luz para quien está perdido en la oscuridad, una joya que cumple todos los deseos. Parte de esta liturgia se utiliza hoy día para confederar y recibir los votos del bodhisattva, de un maestro calificado y genuino asociado a un linaje. Y esta liturgia viene de un texto del siglo VI o VII llamado El Camino del Bodhisattva o el Bodhicharyavatara de Shantideva. Shantideva era un monje en el monasterio de Nalanda en el siglo VII y sus demás compañeros se lo traían de bajada, se burlaban de él, lo humillaban, lo hacían siempre hacer el ridículo. Un día deciden jugarle una broma a Shantideva y le piden al monasterio que Shantideva dé la clase de hoy, que él dé la lección, que exponga la materia de budismo. Sus compañeros en realidad pidieron que él diera la enseñanza como una manera de humillarlo. Era una broma que se jugaba hacia los monjes que se consideraban poco eruditos en esos entonces. Pues imagina intentar enseñar o exponer en una sala llena de gente que te desprecia. Sin embargo, Shantideva dejó a todos en el público humillados
cuando él no solo expuso perfecta y poéticamente las palabras que después se convirtieron en el texto que hoy conocemos como el Camino del Bodhisattva, sino que al final de exponer, Shantideva se disolvió en una bola de luz enfrente de todos, desapareciendo para siempre. Hay varias historias de milagros así en el budismo. Hago un paréntesis de los bodhisattvas para contarles de otro milagro canónico muy rápido. Creo que esta era del maestro Chandrakirti, que estaba en el monasterio igual de Nalanda y de pronto camina a través de un muro, de una columna de piedra. Los alumnos ven que Chandrakirti traspasa, atraviesa la pared como si nada. Y se le acercan y le dicen, maestro, ¿cómo hizo usted eso? Es un milagro. Usted logró traspasar la materia sólida. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo este milagro? Y Chandrakirti les dice, el milagro no es que yo haya logrado traspasar esa pared. El milagro, el verdadero milagro, es que ustedes siguen tan aferrados a su sufrimiento. Cierro paréntesis. Dependiendo de la presentación, hay 6 paramitas, a veces 10 paramitas, a veces hasta 30 paramitas. Pero realmente se pueden reducir todas a estas 6 paramitas primarias. Y pronto haré videos dedicados específicos a cada paramita, porque cada paramita nos da tela para cortar. Pero básicamente, los 6 paramitas primarios son la generosidad, la disciplina, la paciencia o la tolerancia, el heroísmo o el vigor o las ganas o la alegría, la meditación o la concentración o la absorción y por último la sabiduría, el prajna, la sabiduría que corta con todos los conceptos. La idea de los paramitas es que al practicar acciones altruistas generamos buen karma, también conocido como mérito. Y este mérito nos ayuda a desarrollar la acumulación de la sabiduría trascendental. El mérito básicamente se reduce a tu oportunidad de practicar el Dharma. Esto es, la salud física suficiente y mental para poder sentarte a practicar el Dharma. Tener suficiente dinero, tiempo y espacio para poder practicar el Dharma. Tener acceso a las enseñanzas, a una comunidad, a un maestro. Tener las ganas y la disposición y la voluntad y el compromiso de practicar. Eso es muy importante. Porque hay gente con tiempo y con dinero que no tienen interés en el Dharma. Entonces se considera que su karma no es tan bueno. A cambio, hay gente sin dinero y con poco tiempo, pero con muchas ganas y con mucho compromiso de practicar el Dharma. Se considera que esas personas tienen muchísimo mejor karma que alguien con recursos y sin disposición o sin acceso al Dharma. Y el mérito produce mérito. Las buenas acciones producen más oportunidades de seguir acumulando buen karma que nos puede llevar a practicar más Dharma para desarrollar la acumulación de la sabiduría, para que florezca la sabiduría trascendental. Ahora les cuento rápido del voto bodhisattva. Y ya los dejo ir a ver sus videos de MrBeast, que además construyó pozos en África y yo creo que ese señor es un bodhisattva en vida. El voto bodhisattva es el segundo voto que uno toma en el camino budista. El primero siendo el voto del refugio, para el cual tendré que hacer otro video por completo. El voto bodhisattva lo toma uno para comprometerse, adentrarse y profundizar en el camino budista. Ahora, ¿cuál es el voto que tomamos específicamente? Este voto es que yo me comprometo a sacrificar mi propia iluminación individual hasta que todos los seres alcancen la iluminación. Me comprometo a volver al samsara, ya me haya yo liberado al nirvana, me comprometo a volver una y otra vez al samsara, a nunca permanecer en el nirvana, a ni siquiera entrar al nirvana hasta que todos los seres sean libres del samsara. Siempre y cuando sobre un ser que permanece en el samsara, yo me niego a entrar a la iluminación perfecta hasta que todos los seres sean libres del sufrimiento. Y te comprometes a renacer una y otra vez en el samsara hasta que todo el samsara esté vacío. Dirás tú, ¿quién tomaría tal voto y por qué rayos? Tú dirás, si yo me metí al camino espiritual y busco la iluminación para liberarme yo del sufrimiento, no para salvar el mundo ni para creerme el Mesías,
porque además es imposible salvar a todos los seres del samsara. Y sí, tienes razón, pero es aún más imposible lograr la iluminación o iluminarse por completo sin antes haber tomado el voto bodhisattva. La contradicción y la paradoja son a propósito. En el Zen japonés hay una frase muy famosa: los seres sintientes en el samsara, sufriendo, son innumerables, y yo me comprometo a salvarlos a todos y cada uno. A ver, si los seres son infinitamente innumerables, ¿cómo es que me voy a comprometer a salvarlos a todos? O sea, ¿cómo está la cosa? Pues mira, de entrada, si tú realmente crees que hay un yo que se puede iluminar y tienes un deseo fuerte de que ese yo se ilumine por razones egoístas, porque tú crees que ese yo que se va a iluminar está separado de todos los otros seres, entonces tú solito estás creando ahí la idea que crea el obstáculo más grande a tu propia iluminación, que es la creencia en un yo. Para lograr esa sabiduría de que el yo no existe y de que el mundo es ilusorio, tenemos que atravesar por el voto bodhisattva. Si intentas alcanzar la iluminación, estás creando el obstáculo más grande a alcanzar la iluminación, que es el deseo de iluminarse. Ahora, si tú deseas iluminarte, no solo por ti, pero porque tu motivación es que quieres que todos los seres sean libres del sufrimiento, tu motivación para iluminarte no es egoísta. Y entonces tu aspiración a la iluminación ya no es un deseo egoísta, sino que te impulsa y acelera tu crecimiento. Porque entonces ahora tienes el apoyo de todos los seres. ¿Y cuál mejor motivación que el sufrimiento del mundo? Hay suficiente sufrimiento, de sobra, de más, como para inspirarnos todos los días a practicar como si nuestro pelo estuviera en llamas o como si tuviéramos una serpiente en el rebozo, con esa urgencia, como si estuviéramos en un edificio que se está quemando. Con esa urgencia vamos a practicar el Dharma. Yo me voy a iluminar para el beneficio de todos. El voto bodhisattva es una amenaza a la lógica del samsara. Es la lógica antisamsárica. No hay un yo que salvar. Y no hay sufrimiento que no esté ligado al sufrimiento de todos los demás seres. Y practicamos con urgencia porque no sabemos cuándo ni cómo nos vamos a morir. No sabemos cuándo se va a acabar esta preciosa oportunidad, este precioso y raro nacimiento humano, que es nuestra única oportunidad de practicar el Dharma. Se puede acabar en cualquier momento y tenemos que aprovechar cada segundo de nuestra vida que podemos a practicar el Dharma y desarrollarnos como seres espirituales. Ahora dirás, ¿realmente hay alguien que toma el voto de manera sincera? Yo no podría tomarlo porque, aunque suene idílico, con todos mis años de práctica sigo siendo muy egoísta y muy neurótico, para decir verdad. Si yo fuera a tomar ese voto bodhisattva, que yo no voy a alcanzar la iluminación hasta que todos los seres alcancen la iluminación, que yo voy a sacrificar mi propia iluminación y voy a evitar entrar al nirvana hasta que todos los seres sean libres del sufrimiento, pues no estaría yo tomando ese voto de manera sincera, porque realmente no me siento así y sería nada más como tomar ese voto de manera falsa, aspiracional. Pues de eso se trata, justamente los budistas tienen eso contemplado y hay 2 etapas al camino del bodhisattva. Bueno, realmente hay 10 niveles o 11 o 13 bhumis que ya explicaré en otro video, pero hay 2 etapas principales. La etapa aspiracional del bodhisattva, donde aspiramos a ser bodhisattvas o aspiramos al voto bodhisattva, a algún día tomar ese voto de manera sincera. Y está la etapa actual, donde realmente nos convertimos en un bodhisattva. Y entonces podemos transitar los diferentes reinos del samsara, entrar y salir del samsara como si todo fuera un sueño o una ilusión, de manera mágica. Pero la mayoría de nosotros nos vamos a quedar en la etapa aspiracional del bodhisattva por el resto de esta vida, realísticamente. Y no hay nada malo con eso. De hecho, por ahí se empieza. Para poder actualizar el voto bodhisattva y volvernos en un bodhisattva actual, entrar verdaderamente al camino, tenemos que ser bodhisattvas aspiracionales. Tenemos que primero empezar con esa aspiración hacia el voto bodhisattva.
En otro video muy pronto hablaré sobre la práctica principal de los bodhisattvas, que es el Lojong o el entrenamiento mental, que se basa en el Tonglen, que el Tonglen es absorber el sufrimiento de los demás, adoptar el karma que no es tuyo, inhalar todo ese sufrimiento y exhalar, emanar, regalar pura luz. Tomamos mal karma y el sufrimiento hacia nosotros y devolvemos pura luz. Pero es una práctica muy compleja y avanzada y requiere su propia explicación profunda. Hoy en día se ofrecen los votos bodhisattva en línea bastante con maestros de lineajes genuinos, maestros genuinos que transmiten el voto a través de una sesión de Zoom o de Facebook Live, si es que eso les interesa y les urge tomar un voto bodhisattva formal. Y si no, recomiendo que busquen centros de Dharma o monasterios budistas en su cercanía, porque estos votos se confederan muy frecuentemente. Y me preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre la iluminación del Buda y la iluminación de un bodhisattva? ¿No es la misma iluminación? En esencia, sí. La iluminación del Buda se llama bodhicitta o mente despierta absoluta. Y los bodhisattvas tienen vistazos al bodhicitta absoluto a través de las prácticas de bodhicitta relativo. O sea, podríamos decir que es como una semi-iluminación que va gradualmente acercándose más y más hacia la iluminación total del Buda. Pero para entrar en el primer bhumi de los bodhisattvas, que también se llama el camino del ver, tiene uno que haber visto por lo menos un vistazo de la verdad absoluta o de la verdad trascendental, más bien, de la liberación del sufrimiento, que a veces se llama nirvana. Pero en el Mahayana el nirvana no es la meta. La meta es la iluminación completa, perfecta y total del Buda, que va más allá del samsara y el nirvana. Porque como bodhisattvas nos comprometemos a sacrificar el nirvana, a dejar atrás el nirvana y volver al samsara una y otra vez para beneficiar a todos los seres. Gracias por suscribirse si les gustó el contenido, gracias por todos sus comentarios y que todos los seres sean libres del sufrimiento.